Creo que no sería demasiado exagerado pensar que el Syma XSW es uno de los drones más esperados, por lo menos dentro de la gama de iniciación de los últimos meses. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone vamos a hacer precisamente el análisis de ese dron tan esperado, de ese dron que todo el mundo quería que nosotros precisamente trajéramos a analizar al canal, porque es cierto que todavía, por lo menos en el momento en el que estamos grabando este vídeo, no hay demasiada información acerca de este dron y bueno, siendo sincero, tampoco acerca de casi ningún dron. Así que nada, hoy vamos a intentar dar nuestras impresiones acerca de este Syma X5SW. Pero lo primero de todo, vamos a ir directos al unboxing. Buenas chicos, estamos aquí ahora mismo en el unboxing del Syma X5SW1. Muy importante, muy importante. A mí no quiero que se me cambien los números. En fin, esta es la caja, que nos vino bastante bien, hay que reconocerlo. Bueno, aquí lo tenéis. En fin, aquí que lo podemos tener en negro, los diferentes colores. Nosotros hemos elegido el más hortera porque es muy importante. Aquí los códigos QR para instalar la aplicación del FPV. Así que nada, ¿vamos a abrirlo? No vamos a abrirlo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos preparado todo fuera, ¿no? Importante, antes de que veamos lo que venía en esta caja, quiero que veáis cómo venía protegido, ¿vale? Venía en este cartón, en este corcho blanco. Venía, la verdad es que muy bien empaquetado. Por detrás nos venían algunos elementos que ahora vamos a enseñar, pero la verdad es que la protección era increíble, ¿vale? Un punto muy a favor del embalaje, sobre todo cuando tienen que venir desde muy lejos. Vamos a ver, vamos a empezar a traer las cositas que nos venían, ¿vale? Muy importante. Nos venía, bueno, no vamos a encontrarnos nada raro, ¿no? Nada que no nos esperemos encontrar en un paquete de estos, ¿vale? Nos encontramos el dron, nos venían con las patas desmontadas. Tuvimos que ponerles aquí unos tornillitos, fácil, no tiene mucha historia. La cámara, en fin, nos viene aquí un juego de 4 hélices para poder cambiarlas. Cargador de la batería y un destornillador muy importante para poder atornillar las patas. Nos venía, bueno, vamos a quitar esto. Nos venía el mando, nosotros le hemos puesto ya esto para poderlo diferenciar del otro mando. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Así que nada, del mando del Syma X5C digo. Nada, un mando muy ergonómico, ya hablaremos de él en el análisis. Y aquí tenemos la pinza para poder ponerlo aquí, ¿vale? Y poder poner aquí el móvil cuando estamos haciendo FPV. Y aparte nos viene aquí, bueno, pues unas protecciones para las hélices que podemos atornillar. Y la batería de 500 miliamperios, ¿vale? Como podéis ver aquí, a 3,7 voltios. Lo típico, no nos trae nada que no nos esperábamos. Por supuesto, nos viene con el manual de instrucciones en un perfecto inglés, lo cual es un puntazo porque vamos a poder entenderlo, porque muchas veces sabéis que nos viene en chino, aunque eso está cambiando bastante en los últimos tiempos. Así que nada, espero que os haya gustado este unboxing y nos vamos directamente al análisis. Una vez que ya habéis visto qué hay dentro de la caja de este Syma XSW, cosa que no nos ha sorprendido demasiado, ¿no? Lo típico, un juego de hélices nuevo, destornillador, cargador, nada que nos vaya a sorprender. Ya tenemos que empezar a decir cositas que tenemos que hablar sobre este Syma X5SW. Vamos a ver, esto va a parecer un vídeo de comparación entre el Syma X5C y el Syma X5SW. Lo que ocurre es que no es así. ¿Por qué? Porque el Syma X5SW se presenta como la evolución, como el nuevo rediseño del Syma X5C, es decir, como una especie de paso adelante dentro de la gama de iniciación de Syma, ¿no? Como si te vas a comprar un iPhone 4 y después te compras un iPhone 5. Las comparaciones son horribles, pero hay que hacerlas, ¿no? Entonces yo creo que aquí nos encontramos un poquito con lo mismo. Vamos a ver, Syma X5SW, ¿en qué ha mejorado? Pues voy a ser un poco claro. Ha mejorado solamente en el diseño estético del dron. Punto, ¿vale? Soy un poco duro, soy un poco malvado. Por cierto, quiero dejar aquí que en la descripción tenemos los links de diferentes tiendas y tal. Y también tenéis el del Syma X5C, ¿no? Parece un poco malvado, ¿no? Pero para que vosotros sepáis que si estabais dudando entre compraros este, pues iros al otro, ¿vale? Iros al otro, eso os lo adelanto aquí en el análisis. Vamos a ir desmenuzando. ¿Por qué digo que estéticamente es lo único que ha mejorado? Pues bueno, lo encontramos en varios colores, creo que era negro, blanco y en este color tan hortera, pero que a mí me encanta. Creo que había alguno más, pero ya no me acuerdo, pero hay que reconocer que, mira, en este color es precioso. Después, el tacto se nota como más duro a la mano, ¿no? Se toca como que hay más resistencia.
al fin y al cabo después nos encontramos que la resistencia a los aporrizajes es más o menos la misma, así que no os preocupéis por eso, pero no sé, se siente como más robusto, ¿no? Y también visualmente se ve más pequeño, ¿vale? Pero no, que no os confunda la vista, ¿eh? Son exactamente iguales de grandes. Lo que ocurre es que tú lo ves, pones un Sima X5C al lado y te crees que este Sima X5SW es muchísimo más pequeño. No entiendo, supongo que será el efecto de los colores, en fin, pero bueno, no deja de ser algo óptico, no hay ningún problema. Hay que reconocer también que han atendido mucho a los detalles estéticos, como por ejemplo el cierre de la tapa de detrás de la batería, que en el Sima X5C era basura, ¿vale? E incluso cuando te chocabas, pues seguramente se iba a abrir automáticamente. Cómo se pone la cámara por debajo es increíblemente chulo, está muy bien puesto. El botón de on-off está realmente bien diseñado para que no sobresalga demasiado, para que no se pueda enganchar con nada. No sé, todos esos puntos la verdad es que me han gustado muchísimo, me han agradado bastante. Lo que ocurre es que tenemos un problema de base, señores. Y es que el Sima X5SW lo que viene a ser volar en comparación con su antecesor. Y recordemos, esto es un dron, lo principal es cómo vuelan, que parece que se nos va alguna cosa, pero no. Bueno, también hay que decir que las patas han mejorado mucho, ¿vale? Que otro de los puntos estéticos y también, esto ya no es estético, esto ya es también por protección y tal, está bastante bien. Pero en lo que viene a ser volar, este dron no ha mejorado en absoluto. Es más, ha empeorado, ¿vale? Y también la cámara ha empeorado, ¿vale? Vamos a ir por partes. ¿Por qué el vuelo ha empeorado tanto en este Sima X5SW? Pues lo cuento. Vamos a ver. La velocidad, ¿vale? Ha sido mermada, ¿vale? Este dron es objetivamente más lento que el Sima X5C. Bastante más lento, ¿vale? ¿Es más estable? No, igual de estable. ¿Es más nervioso? No, igual de nervioso que el Sima X5C, pero es más lento, ¿vale? Eso es un hecho, es un punto, y ya está, volando en el modo rápido, que era el modo L y el modo H, ¿vale? El modo L es el modo lento y el modo H es el modo rápido. Pues poniéndonos en el modo H desde el mando, no conseguimos ir tan rápido como el Sima X5C. Y cuidado, esto yo lo he estado comparando con un Sima X5C que ya está muy cascado y que lo he volado muchísimo. Bueno, vosotros sois testigos de que lo he volado muchísimo, pero he estado comparándolo con ese dron. Y es increíble cómo un dron tan cascado como mi Sima X5C, que ya no es como estaba al principio, ¿vale? Ya está muy cascado al pobre, puede todavía plantarle cara a este dron y decirle, no, yo por muy cascado que esté, puedo contigo. Pues es bastante sorprendente, ¿no? Entonces, en velocidad este dron, la verdad es que no han mejorado demasiado. ¿Qué más? ¿Cómo lucha contra el viento? Esto es un punto que a mí me parece increíblemente importante. Muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cómo lucha contra el viento es al final una de las cosas que van a permitir que nosotros no perdamos nuestro dron en combate, ¿no? Vosotros lo sabéis. Muchos de vosotros me llamáis, me mandáis mensajes y tal, y me decís, oye Rafa, es que se me ha perdido porque se lo ha llevado una ráfaga de viento. Contra eso no podemos hacer nada, ¿vale? Bueno, sí, no volad los días que hace mucho viento y no lo voléis muy alto para eso, ¿no? Hombre, cosas lógicas. Pero este dron lucha contra el viento en condiciones normales, es ráfaga leve. Muy mal. Este dron lucha muy mal. Y vuelvo a decir, y esto parece una comparación, pero prácticamente creo que es necesaria. Si cogemos en las mismas condiciones de viento, cosa que hemos hecho, ¿vale? Con un colega, hemos estado los dos luchando, cada uno con un dron, y después nos lo hemos pasado por si acaso, es que uno volaba muy mal. Y nos hemos dado cuenta de una cosa, que este dron, el Sima X5SW, le costaba la vida volver e intentar luchar con una ráfaga del viento en contra, ¿vale? Una rafaguita, tampoco era tanto. El Sima X, por supuesto los dos en modo H, ¿no? El modo rápido. El Sima X5C ni se cascaba, o sea, vale, y volvía, incluso tenías que rebajar un poco los motores porque estaba yendo demasiado rápido y te iba a chocar contra la cara. La verdad es que la comparación ha sido clara. No creo que haya, no he tenido ningún tipo de duda, ¿no? Eso lo averigué en los primeros 5 minutos, 6 minutos de vuelo, ¿no? No me costó demasiado averiguar que este dron le estaba costando demasiado para ser lo que es y por el precio que costaba un dron que le estaba costando luchar contra el viento. Me recuerda mucho las sensaciones de la lucha contra el viento de un mini dron. Pero es que eso no tiene sentido. ¿Cómo podemos comparar un mini dron con esto? Esto no es un mini dron. Esto no debería de costarle para nada. Pero bueno, sobre todo ráfagas pequeñas. En fin, más cositas que tenemos que decir.
que nos han decepcionado. Es que solo tenemos cositas así, ¿no? Porque si vais a comprar un dron de iniciación, comprad el Cyma X5C. Este no es un buen dron de iniciación. Si lo tenéis, bueno, no va a pasar nada, ¿no? Tenéis que tener cierto cuidado, sobre todo con el viento, pero bueno, tampoco va a ser. Pero si no lo habéis comprado, el Cyma X5C es mucho mejor. La cámara, ¿qué le pasa a la cámara? Esto se supone que es FPV, ¿vale? Se supone que nosotros lo conectamos mediante wifi a la cámara y en nuestro móvil podemos estar viendo lo que está viendo el dron en tiempo real. Eso es mentira, ¿vale? Esto se está lagueando continuamente, o sea, tenemos a lo mejor una imagen cada segundo, ¿vale? O sea, nos está mandando una imagen cada segundo, por lo que no podemos volar desde la propia cámara del dron, o sea, no podemos estar viendo nuestro móvil y volar dirigiéndonos más o menos solamente con la referencia del móvil. ¿Por qué? Porque es imposible. Nos manda una imagen cada 1 segundo, cada 2 segundos, se frisea durante 5 o 6 segundos y así continuamente. Encima solo podemos grabar a través de la cámara, no podemos grabar con una micro SD. Por lo tanto, las grabaciones son basura, ¿vale? Las grabaciones que sacamos son basura. En comparación con el Cyma X5C, la cámara del Cyma X5C ofrecía menos, pero daba mejor calidad. Entonces me quedo, pero de sobra con la cámara que venía con el Cyma X5C. Este dron, y ya haciendo las conclusiones, porque no me quiero extender mucho más, es un dron que estéticamente me ha parecido increíble. Estéticamente se va a quedar en mi cuarto, en una de mis estanterías, para que yo poderlo ver, porque es precioso. Pero ya está. Este dron se ha quedado en eso, en un mero ejemplo de cómo mejorando estéticamente algo no va a mejorar lo otro, ¿no? Porque es lo que parece que Cyma ha hecho. Vamos a intentarlo poner más bonito, vamos a intentar venderlo con la fuerza que tuvimos con el Cyma X5C, que es un gran dron de iniciación, pero que aquí no lo han conseguido. Quiero poner como un último punto, ¿vale? Un par de cositas que me parecen importantes, y me salgo de cámara un segundo. El mando y la pinza, ¿vale? La pinza es para poner aquí, bueno, nosotros ponemos aquí el móvil, ¿vale? Y lo coge, ¿no? No es un punto así que tenga que hablar. Pero ¿por qué he cogido el mando? Porque este dron sí que se ha vendido y que tiene una función que sí puede ser interesante para los que se inician. Pero creo que con todo lo demás lo hace innecesario. Es la función headless. La función headless significa, bueno, que es pulsando este botón durante 2 segundos. Ya lo haremos en el análisis del mando del Cyma X5C. La función headless lo que te permite es grabar sin saber dónde está la cabeza. Si no sabéis demasiado, ya sabéis, meteros en el blog de Mundo Drone y ahí tenemos un artículo explicando qué es el modo sin cabeza o el modo headless. En fin, es lo único que nos ofrece que de verdad lo hace bien. Pero esto encima yo creo que es muy contraproducente para los que se inician, ¿no? Porque los que se inician yo creo que este tipo de modos no deberían de tenerlo para que se acostumbren al otro modo, al modo normal, ¿no? Para que consigan cierta pericia en ese modo de vuelo. Pero bueno, esto lo hace bien y eso hay que dejárselo. En fin, este ha sido nuestro análisis, este ha sido lo que nos ha dado de sí el Cyma X5SW, un dron que nos ha decepcionado bastante y que si queréis iniciaros, sigo pensando que el Cyma X5C es la mejor opción. Y por cierto, tenéis abajo todos los links por si acaso queréis echarle un vistazo y tal en las diferentes tiendas. Like si os gusta y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone. Nos vemos. Chao.